Queridos amigos de YouTube, estamos con las últimas noticias de Estados Unidos. Señores, Donald Trump está muy preocupado por la grave crisis que se ha desatado en la administración de la Casa Blanca tras la denuncia del secretario de Seguridad Nacional, Michael Flynn. Miembros del Congreso norteamericano siguen exigiendo que Donald Trump dé explicaciones hasta qué punto sabía acerca de estos contactos que tuvieron funcionarios de la Casa Blanca, incluso antes de que Donald Trump asumiera la presidencia. Y para agudizar más la crisis, Donald Trump se queda sin su secretario de Trabajo, ya que Andrew Pastor ha renunciado a su nominación. Esto, según dicen, a que no tendría el apoyo para la confirmación en el Congreso, ni siquiera de los propios republicanos. También tenemos el informe y las conclusiones de la reunión que han sostenido Donald Trump con el primer ministro israelí Netanyahu. A continuación, queridos amigos de Videos Mundo, he subido el siguiente video que amplía y detalla toda esta información inicial. Una cuidadosa recopilación de las cadenas de noticias más importantes del mundo, cosa que tú tengas los elementos necesarios para sacar tus propias conclusiones de esta jornada de noticias. Y por supuesto te voy a pedir que me dejes tu comentario, tu opinión de los temas abordados en el presente video. También te pido que te suscribas en el canal Videos Mundo, de esa forma te llegará el material que compartimos. Donald Trump sin secretario de Trabajo. Andrew Pastor ha retirado su candidatura al no tener suficientes apoyos entre los republicanos para asegurar su confirmación en el Senado. Entre 4 y 12 senadores conservadores habrían negado su voto al empresario de comida rápida, defensor de la desregulación laboral, opuesto al aumento del salario mínimo y a la reforma del seguro médico. Cayó en desgracia entre los republicanos al conocerse que empleó a una inmigrante sin permisos y que no pagó impuestos. Otro golpe al joven gabinete de Trump en plena tormenta tras la dimisión del consejero de Seguridad Nacional, Michael Flynn, por sus lazos con Rusia. Los demócratas piden una investigación. Debe haber una investigación independiente y transparente porque la Casa Blanca estuvo al corriente durante semanas del hecho de que el general Flynn engañó al vicepresidente y de que sus conversaciones sobre las sanciones con el gobierno ruso podrían potencialmente poner en peligro nuestra seguridad nacional en caso de que fuera chantajeado. Al dimitir, Flynn admitió que tuvo contactos con el Kremlin y mintió al vicepresidente Mike Pence. La pregunta que puede desencadenar una gran crisis institucional es ¿qué sabía Trump de esos contactos y cuándo lo supo? Donald Trump propone al vicealmirante Robert Harward como nuevo jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos en sustitución de Michael Flynn, y este se toma unos días para dar una respuesta. El presidente ha pensado en él porque Harward ya fue comandante adjunto del Comando Militar Central bajo las órdenes del general James Mattis, que es el actual secretario de Estado de Defensa. Harward estaba en la lista de pretendientes junto al general David Petraeus. En estos momentos es el general jubilado Joseph Kellogg quien asegura de forma interina un cargo tan sensible en la Casa Blanca y que ha quedado vacante por la revelación sobre las conversaciones telefónicas de Flynn con el embajador ruso. Donald Trump abre la puerta a la vía de un solo Estado para solucionar el conflicto entre israelíes y palestinos. El presidente estadounidense ha recibido en la Casa Blanca al primer ministro hebreo, Benjamin Netanyahu, para diseñar la nueva política de Washington en Oriente Próximo. El encuentro, con tintes casi fraternales, supone un nuevo espaldarazo a la política israelí y cuestiona los esfuerzos diplomáticos internacionales llevados a cabo en los últimos 20 años para solucionar uno de los conflictos más antiguos de la historia. Hay la posibilidad de crear dos estados o uno solo, decía el inquilino de la Casa Blanca, y optaremos por la solución que convenga a ambas partes. Durante un tiempo pensé que la solución de los dos estados sería la mejor, pero honestamente, si Bibi, Netanyahu y los palestinos, Israel y los palestinos prefieren otra cosa, nos adaptaremos a lo que ellos decidan.
El problema en realidad sigue ahí, ya que los palestinos reclaman su propio Estado, mientras que la ultraderecha israelí pretende avanzar hacia la anexión de nuevos territorios. Los dos requisitos imprescindibles para la paz, decía Netanyahu, son el reconocimiento del Estado de Israel y una garantía de seguridad para nuestro pueblo. Ahora debemos buscar nuevas alternativas y nuevas ideas que puedan ponerse en marcha. Al mismo tiempo, Trump le pidió a Israel que paralice temporalmente la construcción de nuevos asentamientos en Cisjordania y se mostró favorable a la idea de trasladar la embajada estadounidense en Israel a la ciudad de Jerusalén. Parte de la agenda entre los gobiernos de Israel y Estados Unidos. De paso, Donald Trump le dice a Benjamin Netanyahu que su gobierno, el de Estados Unidos, va a promover un acuerdo de paz con los palestinos, pero le pidió retrasar la construcción de los asentamientos en los territorios ocupados. En medio de la visita de Netanyahu, Donald Trump enfrenta nuevos cuestionamientos sobre posibles contactos de sus colaboradores con funcionarios rusos cuando era candidato presidencial. En el Congreso piden investigaciones y a Trump lo que le preocupa son las filtraciones de información. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el presidente de Estados Unidos Donald Trump intentan escribir un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales. Trump aseguró que Israel debe contenerse en la expansión de asentamientos en territorios palestinos. Dijo contenerse un poquito. Netanyahu, por su parte, declaró que el liderazgo de Trump permitirá que retroceda la ola de islamismo radical en el Medio Oriente, lo que abrirá el camino hacia la paz en la región. Veamos el informe que nos preparó José Levi. En Israel se ha calificado esta reunión como de vital para los intereses de su Estado. Y es que aquí el primer ministro Benjamin Netanyahu y su esposa fueron recibidos con todos los honores por la pareja Trump en la Casa Blanca. Y ahí, incluso antes del encuentro a solas de ambos y de forma totalmente inusual, normalmente suele ser después, dieron los dos una rueda de prensa en la cual Donald Trump expresó su admiración por el Estado de Israel, por también el liderazgo de Benjamin Netanyahu. Lo que sí es que él llamó a Netanyahu a no anunciar la creación de nuevas viviendas para judíos en asentamientos en la ribera occidental. Junto a esto, él se mostró optimista de que sea posible precisamente ahora avanzar hacia la paz con los palestinos. Él incluso ahora por primera vez en la política de los Estados Unidos de las últimas décadas aseguró que una solución de dos estados, uno israelí y el otro palestino para este conflicto no es necesariamente la única. Escuchémosle. Yo veo a los dos estados, la de un estado. Yo quiero lo que les guste a las dos partes. Yo creo que pensé que la solución de los dos estados parecía la más fácil de las soluciones, pero si Bibi o si Israel y los palestinos están felices, yo estoy feliz con lo que ellos decidan. De su parte, Benjamin Netanyahu no descartó que se llegue al final a una realidad de dos estados, uno israelí y el otro palestino. Pero junto a esto, dijo que ese futuro Estado palestino tiene que estar desmilitarizado. Él aseguró que el objetivo no es crear una Irán, sino más bien una Costa Rica desmilitarizada en la cual no haya una amenaza al Estado de Israel. También él se refirió a que tal acuerdo de paz con los palestinos tendría que ser regional e incluyera también a los estados árabes. Yo creo que la gran oportunidad para la paz viene de un enfoque regional, involucrando a nuestros nuevos socios árabes para perseguir una paz más amplia y una paz con los palestinos. Y los dos líderes que en el pasado criticaron duramente el acuerdo nuclear alcanzado por 6 potencias internacionales con Irán, aseguraron que van a hacer todo para impedir que esa República Islámica pueda llegar a contar con armas nucleares. José Levi, CNN, Jerusalén. Y la visita de Netanyahu se lleva a cabo en medio de los informes de la inteligencia en Estados Unidos que revelan que los contactos entre colaboradores de Trump
y Rusia empezaron tan temprano como durante la campaña presidencial. El tema ha generado preocupación en el Congreso, donde legisladores demócratas y republicanos piden investigar más a fondo la presunta conexión rusa del gobierno de turno. Yone Molinares está en Washington. El presidente respondió a los reportes de prensa sobre las conexiones con Rusia y asesores de la campaña de Trump en un tuit y en la conferencia de prensa con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Se están filtrando papeles. Es una acción criminal. Es un acto criminal y viene pasando desde hace mucho tiempo. Antes de mí, pero ahora está pasando más. Están tratando de esconder la terrible pérdida de los demócratas con Hillary Clinton. Pero en el Congreso hay preocupación por los reportes de constante comunicación entre asesores de la campaña de Donald Trump y oficiales de inteligencia de Rusia, detectada por la comunidad de inteligencia estadounidense. Este es un asunto serio, así que es importante que operemos con base en los hechos y en qué podemos comprobar y qué es verificable, no solo con lo que leemos en los periódicos. La Comisión de Inteligencia del Senado amplió la investigación en curso sobre la intromisión rusa en las elecciones presidenciales. Esto hace que sea virtualmente imposible que la administración o los republicanos detengan la investigación. Ahora no es una investigación por lo que pasó en las elecciones, ahora es la conexión con el gobierno ruso. Los demócratas exigen que el secretario de Justicia Jeff Sessions se recuse de supervisar la investigación como uno de los primeros simpatizantes del entonces precandidato Trump, que se preserven también los correos electrónicos de miembros del gobierno, transición y campaña ante la posibilidad de que puedan ser eliminados como evidencia y que todos los funcionarios de transición y campaña estén dispuestos a testificar. Por ahora no se establecerá una comisión especial, pero más allá, algunos republicanos están preocupados por lo que perciben desde la Casa Blanca. Despierta muchas preguntas. También me preocupa que sin asesor de seguridad nacional y con la tormenta dentro de la administración, se hace muy difícil que ejerzamos las responsabilidades de defender la nación. Hay tormenta en seguridad nacional en la Casa Blanca. Por su parte, Trump respondió por primera vez en público a la salida de Flynn. El general Flynn es un hombre maravilloso. Creo que ha sido tratado por los medios muy injustamente, por lo que yo llamo los medios falsos en muchos casos. La forma como fue tratado y los documentos y papeles que fueron ilegalmente, recalco, ilegalmente filtrados. La Casa Blanca critica la filtración a la prensa, pero no niega la información hecha pública. Es tal vez uno de los momentos más difíciles de la joven presidencia de Donald Trump, con un escándalo que crece rápidamente y que está distrayendo de la ambiciosa agenda de la Casa Blanca de los primeros 100 días. Yone Molinares, CNN, Washington. Bueno, regresando a Venezuela, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de tuitear esta fotografía desde la oficina Oval. Lo ven ustedes a Donald Trump junto a Lilian Tintori, al vicepresidente Mike Pence y al senador Marco Rubio. Y en su cuenta de Twitter escribió: Venezuela debe permitir que Leopoldo López, un prisionero político y esposo de Lilian Tintori, a quien acabo de conocer con Marco Rubio, salga de prisión inmediatamente. Ya la congresista Liliana Ros-Lehtinen había anticipado que, gracias a las gestiones de Marco Rubio, era muy posible que el presidente de los Estados Unidos recibiera en la Casa Blanca a Lilian Tintori. Pues la reunión acaba de suceder y ahí están las declaraciones, las primeras declaraciones de Donald Trump pidiendo la liberación inmediata de Leopoldo López tras la reunión con su esposa Lilian Tintori. Al final, uno de los periodistas quiso preguntar a Donald Trump sobre las informaciones que vinculan a los asesores de su campaña electoral con agentes de inteligencia rusos. Trump se detuvo, escuchó la pregunta, se giró y siguió. Eso ocurrió esta mañana. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario estadounidense dijo que esas acusaciones son un sinsentido y que forman parte de una acción de odio de los medios. En Washington, Gustavo Alegret, nuestro director de noticias NTN 24 USA. Gustavo, muy buena tarde. Hola, Idania, muy buenas tardes. La cosa... Trump pareciera realmente que este es un tema que no quiere tocar.
prefiere simplemente responder como lo vimos a través de su cuenta de Twitter. Es más fácil, supongo, que encarar las preguntas y respuestas frente a los periodistas. Sí, precisamente en esa rueda de prensa, al final, los medios de comunicación quisieron preguntarle específicamente por esa conexión de su entorno durante la campaña electoral y los oficiales de inteligencia rusos. Trump escuchó la pregunta, pero desapareció, no quiso responder. Lo que hemos conocido de este nuevo serial es un nuevo paso de esas conexiones. Unas conversaciones que se produjeron de manera constante y muy intensa durante la campaña electoral, y lo que revelan es esa proximidad. No hay pruebas, hay que decirlo, de que de esas conversaciones se derivasen los ataques cibernéticos a la campaña de Hillary Clinton o al Partido Demócrata, como sí ha dicho la inteligencia estadounidense que se produjeron, pero las pruebas no se derivan como mínimo de esas conversaciones. Este es el primer paso, hay otros. Esto se produce en el contexto de la reciente dimisión de quien ha sido estos 24 primeros días durante la presidencia de Trump de su asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, quien durante esa campaña electoral, recordemos que Flynn como general retirado le dio apoyo, y durante la etapa de transición y durante la campaña él tuvo contactos y conversaciones con el embajador ruso en Washington, y en esas conversaciones la inteligencia estadounidense detectó que se habían hablado de las sanciones impuestas por la administración de Barack Obama al Kremlin, precisamente por su anexión sobre Crimea. Y Dani, el problema no es que una campaña electoral o su entorno hable con diplomáticos, el problema es de lo que hablan. Escuchemos a quien fue secretario de Defensa adjunto de Estados Unidos durante la época de Ronald Reagan. Sí, solamente dijo que iba a trabajar con el presidente Putin o con el presidente Trump, tener una reunión con ellos, eso está bien. El problema es cuando comienzas a hablar de políticas, porque aún no están a cargo. Y si se trata de enviar una señal, particularmente después de las sanciones impuestas por Obama, de que no están de acuerdo con eso, entonces ahí es donde se crea un verdadero problema. Lo correcto es abrir canales y dialogar y ver si se puede obtener un acuerdo que beneficie a ambos países. Por ejemplo, según una de las llamadas que el presidente Putin envió al señor Trump sobre extender el acuerdo START, que expira en 2021, que es el acuerdo sobre control de armas, por otros 5 años. Eso sería algo bueno para ambas partes. Eso es algo que se debería hacer. Por otra parte, nos damos cuenta que Putin ha violado el acuerdo de fuerzas intermedias, y si de hecho él continúa haciendo eso, entonces no se puede hacer acuerdos con él si va a violar acuerdos previos. Y es que el acuerdo al que se refería este secretario adjunto de Defensa, que trabajó con la administración de Ronald Reagan. Recordemos que Ronald Reagan, y Dania, fue quien tuvo relaciones con Mikhail Gorbachev, y que fueron ellos dos, los líderes mundiales en su época, quienes acabaron con la Guerra Fría. Uno de los pilares de ese fin de la Guerra Fría fue ese tratado de no proliferación de armas. Y lo que ha pasado en los últimos días, y escuchábamos ahora de boca del señor Corbs, es que Rusia ha violado ese acuerdo con el lanzamiento hace escasos días de un misil de crucero, lo cual pone en alerta a la comunidad internacional por un lado y a la comunidad de inteligencia en Estados Unidos. En el Capitolio están bien preocupados. Hoy se ha presentado una petición para que no se levanten esas sanciones hasta que no se esclarezca la implicación de Rusia, las conexiones con el entorno de Donald Trump, y además de esas sanciones lo que se pide es que haya una investigación independiente. Escuchemos. Ningún poder extranjero, especialmente uno que ha estado tan comprometido a atacar a los Estados Unidos como Rusia, se le debería permitir meterse con nuestra democracia sin repercusiones. Lo que Rusia ha hecho es muy alarmante, y por ende no deberían poder salirse de las sanciones. Estas acusaciones de que tal vez haya habido contactos entre Rusia y la campaña de Trump están en el centro de lo que tenemos que investigar en el Comité de Inteligencia, y claramente estamos determinados a hacerlo. Mientras la Casa Blanca, y Dania, como veíamos, tira balones fuera, en el Capitolio hay preocupación. Esa preocupación no solo afecta a conocer lo que está pasando realmente, sino hasta qué punto el conocimiento de la inteligencia rusa del pasado de Donald Trump, cuando era un empresario con intereses en Rusia, puede llevar a tener información comprometedora del presidente de los Estados Unidos.
un serial que seguro no va a acabar en los inmediatos días. Y Dania. Gracias, Gustavo. Gracias por estar con nosotros en una tarde que ha sido plena de noticias en desarrollo. Buena tarde para ti. Gracias, buenas tardes. Leó a una inmigrante sin permisos y que no pagó impuestos. Otro golpe al joven gabinete de Trump en plena tormenta tras la dimisión del consejero de Seguridad Nacional, Michael Flynn, por sus lazos con Rusia. Los demócratas piden una investigación. Debe haber una investigación independiente y transparente porque la Casa Blanca estuvo al corriente durante semanas del hecho de que el general Flynn engañó al vicepresidente y de que sus conversaciones sobre las sanciones con el gobierno ruso podrían potencialmente poner en peligro nuestra seguridad nacional en caso de que fuera chantajeado. Al dimitir, Flynn admitió que tuvo contactos con el Kremlin y mintió al vicepresidente Mike Pence. La pregunta que puede desencadenar una gran crisis institucional es ¿qué sabía Trump de esta jornada de noticias? Y por supuesto te voy a pedir que me dejes tu comentario, tu opinión de los temas abordados en el presente video. También te pido que te suscribas en el canal Videos Mundo, de esa forma te llegará el material que compartimos. Donald Trump sin secretario de Trabajo. Andrew Pazder ha retirado su candidatura al no tener suficientes apoyos entre los republicanos para asegurar su confirmación en el Senado. Entre 4 y 12 senadores conservadores habrían negado su voto al empresario de comida rápida, defensor de la desregulación laboral, opuesto al aumento del salario mínimo y a la reforma del seguro médico. Cayó en desgracia entre los republicanos al conocerse que de esos contactos y cuándo lo supo. Donald Trump propone al vicealmirante Robert Harward como nuevo jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos en sustitución de Michael Flynn, y este se toma unos días para dar una respuesta. El presidente ha pensado en él porque Harward ya fue comandante adjunto del Comando Militar Central bajo las órdenes del general James Mattis, que es el actual secretario de Estado de Defensa. Harward estaba en la lista de pretendientes junto al general David Petraeus. En estos momentos es el general jubilado Joseph Kellogg quien asegura de forma interina un cargo tan sensible en la Casa Blanca y que ha quedado vacante por las revelaciones sobre las conversaciones telefónicas de Flynn con el embajador ruso. Donald Trump abre la puerta a la vía de un solo Estado para solucionar el conflicto entre israelíes y palestinos. El presidente Donald Trump se queda sin su secretario de Trabajo, ya que Andrew Pazder ha renunciado a su nominación. Esto, según dicen, a que no tendría el apoyo para la confirmación en el Congreso, ni siquiera de los propios republicanos. También tenemos el informe y las conclusiones de la reunión que han sostenido Donald Trump con el primer ministro israelí Netanyahu. A continuación, queridos amigos de Videos Mundo, he subido el siguiente video que amplía y detalla toda esta información inicial. Una cuidadosa recopilación de las cadenas de noticias más importantes del mundo, cosa que tú tengas los elementos necesarios para sacar tus propias conclusiones. Queridos amigos de YouTube, estamos con las últimas noticias de Estados Unidos. Señores, Donald Trump está muy preocupado por la grave crisis que se ha desatado en la administración de la Casa Blanca tras la renuncia del secretario de Seguridad Nacional, Michael Flynn. Miembros del Congreso norteamericano siguen exigiendo que Donald Trump dé explicaciones hasta qué punto sabía acerca de estos contactos que tuvieron funcionarios de la Casa Blanca, incluso antes de que Donald Trump asumiera la presidencia. Y para agudizar más la crisis, Donald